luzcatólica.com. ¿Cómo están? Gracias por recibirnos en sus hogares. Gracias por abrirnos sus puertas. Gracias por permitirnos ser parte de su familia. Gracias por aceptar también ser parte de la nuestra. Continuamos con esta serie de programas en torno a mirar la intimidad marital, la intimidad conyugal, no simplemente como un acto de expresión fuerte, hondo y profundo de cariño, de amor, sino mucho más allá. Íntima e intrínsecamente ligado al servicio que la Iglesia presta hacia la humanidad y que lo ejerce en orden a glorificar al Dios Todopoderoso. Y en estas dimensiones miramos ya la dimensión profética. Hoy nos adentraremos en la dimensión litúrgica de la intimidad conyugal. Están con nosotros, acompañándonos, el hermano Arturo Marín. Gracias por estar aquí con nosotros. Y nuestro hermano Arnold, licenciado Arnold Omar Jiménez. Padre, un gusto estar otra vez aquí. Gracias a ustedes por estar acompañándonos aquí en este programa que pues, es de todos. Y como lo estábamos diciendo en el programa pasado, para poder entender bien las dimensiones de la intimidad conyugal, primero pues tenemos que entender cada una de las dimensiones en cuanto a que es un servicio como tal dentro de la Iglesia, desde la Iglesia, para la Iglesia. ¿Qué podemos entender por la dimensión litúrgica, Arnold? Bueno, el programa pasado anterior hablábamos, es que a mí se me va el tiempo. Así es, como si hubiese sido ayer, ¿verdad? Como si hubiese sido ayer. Hablábamos de esta dimensión profética como aquello que se anuncia, como aquello que se denuncia. Uh-huh. Nuestra fe se anuncia, se proclama, pero también se vive y también se celebra. El aspecto litúrgico, la dimensión litúrgica es este aspecto celebrativo de la fe. Celebramos la fe se celebra, ofrecemos a Dios el gozo de haberle encontrado y nos reunimos a orar, a celebrar, en familia proclamar la verdad del Evangelio. Es esta dimensión celebrativa, la fe que se celebra. Y bueno, pues el culmen de todo esto es la Eucaristía. Claro. Dice el Concilio Vaticano II, es fuente y culmen de la vida cristiana. Y en ese sentido, pues ya aquí el hermano Arturo nos pondrá en contexto de cómo será esa dimensión litúrgica en la intimidad conyugal. Sí, definitivamente. Es más, que quiero compartirles que estos programas surgieron a raíz de esas pláticas simpaticonas que tenían el hermano Pepe Nava y Arturo en torno a estos temas. Y yo los escuchaba desde hace un año, más de un año. Me llamaba la atención. Dije, es interesante. Ya cuando me platicaron, sobre todo el hermano Arturo me platicaba de qué trataba el asunto, se me hizo la mar de interesante. Y de eso se trata, bueno, porque si hablamos de liturgia, a la hora de hablar de liturgia, estamos hablando de un servicio público, definitivamente. Toda celebración litúrgica es un servicio del pueblo de Dios que se realiza para el pueblo de Dios en orden a ejercer la gloria a Dios y tocar con la gracia del Altísimo al mismo pueblo y del pueblo de Dios a la humanidad. Por eso es público. Entonces, si hablamos de una liturgia, como ha dicho Arturo, de una liturgia marital, de una liturgia erótica, un servicio público, caray. Pues, Arturo, explícanos eso. Sí,
Bueno, ante todo tenemos que remitirnos al libro del Génesis, en el capítulo 1, versículos del 26 al 28. ¿No? Lo primero que tenemos que recordar es que la alianza matrimonial pues es un proyecto o un acto creador de Dios. Es lo primero. Y entonces Dios bendice a esta pareja de Adán y Eva. Sí. Y les confiere 3 bendiciones en el ejercicio de la santificación de toda la creación. Y la primera de ellas es, sed fecundos y multiplíquense. Aquí está la primera bendición que Dios nos da. Sí. La segunda es, pues, gobiernen a todos los seres vivientes, ¿no? Y la tercera es, transformen la creación. Una creación en vía. Y entonces hacer esto un proyecto de Dios se vuelve un servicio de una creación en vía. Y entonces dentro de esto, el primer oficio que tenemos, ¿verdad? Es sed fecundos y multiplíquense. Y como no somos ángeles, y los ángeles tampoco tienen este don de la procreación, ¿verdad? La única manera de llevar a cabo este sagrado oficio es a través de un servicio de comunión, de donación, que, como decíamos, parte primero de un proceso gradual, de intimidad, hasta llegar al momento en el cual yo me voy a unir a una persona, a una hija de Dios, en el medio de comunicación más profundo y más elevado que tenga una persona. Porque este medio de comunicación, cuando es en el sacramento del matrimonio, esta donación, esta entrega, comprende no solo la unidad de los cónyuges, sino esta unidad se da en una acción sobrenatural a través de la acción del Espíritu Santo en estos cónyuges. Por eso, Padre, encontramos que en el libro de Tobías, sí, claro, en el capítulo 8, Tobías, antes de tener esta liturgia con Sarai, y Sarai pues ya tenía una herida, ¿verdad? Porque Asmodeo pues ya le había quitado todos los maridos. Sí, estaba herida, tenía una herida preternatural, fuerte, muy fuerte eso. Entonces, si nosotros leemos el capítulo con detenimiento, cuando se entiende que entra Tobías al altar, ella ya está dispuesta, y diría yo así, hasta urgida para llevar a cabo este acto, por la premura de que no llegara el espíritu del mal. Y él le dice una expresión hermosa: levántate, hermana, vamos a orar. Y entonces, antes de unir sus almas y sus cuerpos a Dios, él eleva una súplica a Dios, diciéndole en una palabra hermosa: yo tomo a esta hermana con una recta intención. Es decir, esta recta intención se basa no en satisfacer mi pasión, sino ante todo en que la persona, la esposa, se sienta amada por Dios a través de mi persona. En esto radica ese servicio público. Es una liturgia, pero yo no puedo donarme porque soy un ser limitado, un ser en vía, si no llevo a cabo el proceso de los 3 altares, ¿no?, que tiene el matrimonio. A ver. Y entonces el primer altar que tiene el matrimonio, porque de ahí recibimos la fuerza para donarnos, de ahí recibimos la fuerza para ejercer un carisma de la liturgia erótica, de la oración conyugal, y es la Eucaristía. Bien. Es la Eucaristía. Bien. Cuando Cristo baja a través de sus benditas manos de ustedes, se da como pan de vida. Sí. Cuerpo y sangre, que me va a mí a cristificar, me va a preparar a mí, varón que represento a Cristo, para entrar en el sagrario de la vida, que es mi esposa. Y entonces, a través de ese sagrario de la vida, que es mi esposa, y yo cristificado en la Eucaristía, y ella también cristificada, es como nosotros entonces, con la acción del Espíritu Santo, recibimos el discernimiento, la caridad, la fe
la esperanza, la prudencia, la templanza, la justicia, para ser el acto más íntimo que dos seres humanos puedan tener. Por eso el diablo se ha encargado de banalizar, de pervertir este acto tan sacro. Y entonces de la Eucaristía yo recibo esa fuerza, yo recibo esa gracia. Yo le digo a los esposos, cuando hay un problema en esta área, ahí en la Eucaristía al comulgar, tú pídele a Jesucristo, Redentor, que te transforme, que te ilumine, que la ilumine. La Eucaristía es la fuente. Está la palabra. Muy bien. Y está la vida. Ese es el primer altar. Ese es el primer altar. ¿Cuáles se van a ser los dos siguientes altares? El segundo altar lo representa la mesa. ¿Y el tercero? El lecho conyugal. Vamos a profundizar en esto en el siguiente segmento. Nos vemos aquí, entre el mito y la doctrina. Gracias por continuar con nosotros. Les agradecemos el que estén comunicándose. No se les olvide escribirnos a nuestro correo electrónico mitoydoctrina@mariavision.com. Vayan al muro de nuestra Facebook, Entre el Mito y la Doctrina. Ahí podemos interactuar con estos y muchos otros temas. Compártanos sus inquietudes, muéstrenos sus preguntas, y ahí tendrán de estos y más temas mayores profundizaciones. Les agradecemos el que estén visitándonos, el que estén acercándose a nosotros. Y hablando de cercanías, nos hablas que nos decías en el segmento anterior, Arturo, que esta liturgia erótica pasa por 3 altares. Sí. Fundamentalmente, como bien lo dijiste, Arnold, la Eucaristía como manantial y cumbre, fuente y culminación. Todo proceso del cristiano pasa por la Eucaristía. Y como bien lo está diciendo Arturo, y esto es fundamental, la liturgia erótica, la intimidad conyugal, pasa por la Eucaristía, para que realmente sea plena, sea con toda esa potencia, con todas esas posibilidades de riqueza que Dios nos confiere. Los otros 2 altares... Sí, padre. Pues mire, ya ve que al terminar la Eucaristía el sacerdote nos bendice y dice, pueden ir en la paz de Dios a santificar con sus vidas. Sí. Y ya demos gracias a Dios. Esto significa el preámbulo, el camino, después de haber tenido el encuentro con Cristo, de haber recibido su sagrado cuerpo y sangre. Entonces ahora yo voy a cumplir esa misión del libro del Génesis. Es decir, ahí inicia el camino de santidad. Voy a santificar todo lo que Dios me ha confiado. Y dentro del sacramento del matrimonio, lo que más me ha confiado, obviamente, es esa hija de Dios, ¿no? Y entonces llegamos al segundo altar, que es la mesa. La mesa. La mesa representa un signo hermosísimo, porque es el fruto del trabajo, del esfuerzo, del sudor de ambos. De ambos. Porque el hombre ha trabajado, la mujer por supuesto puede desarrollarse en el ámbito laboral, pero por oficio el hombre provee y protege. Así es. Y entonces él presenta los dones que ha conseguido con su trabajo. Quisiera mencionar una cosa en esto, perdón, se hace un pequeño paréntesis en este aspecto para ampliar. Este es el oficio del varón. No significa que porque en estos tiempos que ha habido tantos cambios, así es, y donde no pocas veces nos encontramos que la mujer económicamente se vuelve la gran proveedora, deje el hombre de hacer el oficio. Exacto. Tiene que ser un oficio por unción, aunque sobre la mesa no pocas veces la mujer sea la que aporte más recurso económico, pero el hombre tiene que hacer por unción el oficio. A eso nos estamos refiriendo. No es tanto un ejercicio de poder, claro, sino de consagración. De eso se trata, de eso estamos hablando, servicio.
Siempre debe quedar claro, como lo dice, es un servicio. Es un sacramento de servicio, tanto el orden como el matrimonio. Entonces se aporta esas materias primas, fruto del trabajo, fruto de todo lo que han sido los productores, para que llegue un plato de arroz a mi mesa tan rico que se prepara. Ha sido el trabajo de los esposos, ha sido el trabajo de la familia, de la persona que me pagó, el productor. O sea, es una bendición, es un momento solemne, hermoso, que Dios nos permite tener un plato de comida. Y en México para algunos es un verdadero milagro. Exacto, es un milagro. Es un milagro de Por Dios. las situaciones tan complejas, tan pesadas que vivimos. Sí, Padre. Entonces, vemos ahí, y qué hermoso es cuando se lleva a cabo esta transformación de la liturgia, Padre. Cuando hay una misa solemne, que se preparan los ornamentos, que se limpian los vasos, que se busca el mejor vino de consagración para darle la gloria a Dios, las hostias, el proceso para que no lleven polvo ni nada, no pasen apuros ustedes. Así es. Toda esa liturgia hermosa, el mejor mantel, ¿no? Porque es solemne, es fiesta, es alabanza, debe ser en la mesa. Si voy a hacer un huevito con tortilla, yo le digo a las esposas, y al marido también se puede meter como acólito, porque es una liturgia, y la ministra que preside es la mujer, porque administra la vida, recibe las arras, recibe el signo, por unción. Por oficio. Aunque no pocas veces el marido tenga sazón, ¿verdad? Pero el oficio y la unción está en la mujer. Sí, hay que hacer un montón, ¿no? Por las prisas y todo. Yo me meto al altar ahí a colitar, ¿verdad? O sea, pasar, ayudar a hacer las cosas, ¿no? Porque es un oficio. Está preparando los sagrados alimentos, como en la liturgia. Entonces, yo le digo a las esposas ahí, ponte a orar, pídele a la Virgen que te acompañe. Tengo una hermana de la comunidad que luego le encanta invitar a la gente a comer, ¿eh? Y es riquísimo. Y dice, yo siempre le pido a la Virgen que me acompañe. No, pues imagínate la sazón que da de tener. y a veces, de veras, hay cosas curiosas, como una persona que llega enferma del estómago, come la ensalada de ella y se acabó el problema. Sí, claro. Sí. Y entonces tenemos que sanar de que, no, pues el esclavo de la cocina o el esclavo que trabaja, no, es una liturgia, es un momento de servicio mutuo, ¿no? Y los hijitos y los niños, o si la jovencita, ya vete metiendo, ¿verdad? Yo le digo a mi hija, ya vete metiendo a la cocina, porque algún día tienes que aprender a hacer este oficio, casada, soltera, pero tienes que aprender a hacerlo. Y entonces llega el momento culminante donde se pone el fruto de la bendición de Dios. Y el bendicional, usted lo sabe, incluye varias fórmulas hermosas para bendecir la comida antes y después. Es decir, le vamos a pedir al Espíritu Santo primero que reciba nuestra acción de gracias y después que bendiga esos sagrados alimentos. Fruto de la bendición de Dios y aprovechar los recursos escasos o muchos que tenemos. Y de ahí en la mesa es para compartir, no es para decir, poner el recibo de la luz, poner el recibo de la hipoteca y decir hay que pagarlo. Pues eso es como salirnos, como cuando en la misa, ¿verdad? Se imagina que en vez de la lectura de la palabra pusieran otra cosa. Entonces no nos elevamos a Dios. Muchas veces confundimos este segundo altar como un momento de diálogo personal entre los esposos y ahí está el rebaño echándose todo el problema, ¿verdad? Sí. O sea, no es ese momento. No es el momento del round. O sea, pues claro que se va a dar un round, ¿no? Claro, le digo luego a las esposas, mi marido es enojón. Digo, ¿cómo? ¿Por qué? Pues es que luego quiero hablar con él los problemas en la mesa y se enoja. Ay, sí me ha tocado a veces situaciones así. O a veces me han invitado. Estamos en la mesa, estamos comiendo y de repente me salen, ¿cómo ve, padre? El famoso pum pum, ¿no? Que decimos. Dices, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Búscate de amiga a la Prudencia. ¿Quién es esa señora? No la conozco. Pues sí. Dice, esa no es mi comadre, pues háztela, por Dios bendito, Dios. Es que, ¿cómo se te ocurre en la mesa poner a zanjar, sacar el asunto? O sea, sí, después de comer, ahora sí pasamos a un momento donde se toca el problema, pero no durante la comida. No. Durante la comida es un acto, voy a decirlo así, porque lo es, sagrado. Claro. Tengo el bendito don de la salud, que por el día de hoy, frijoles o arroz, lo que haya, puedo comer, Padre. Hay personas que están en los hospitales que no pueden comer,
que tienen un ayuno por la enfermedad. Otros tienen un ayuno porque no hay comida. Sí, por la economía. Por la economía. Entonces es una bendición de Dios. Y además tengo una comunidad con la que yo puedo compartir esa riqueza, Pablo. Entonces lo que se debe compartir ahí, ¿verdad?, es lo que Dios ha hecho en la vida de las personas. Y por favor, hay que embargar esto durante la comida. Hay que embargar. Claro. Porque si no, tenemos toda una mesa llena y todos trabajando. Distraídos. Todos distraídos, no trabajando, todos distraídos. Distraídos en el motivo que sea. Entonces hay que embargar los celulares. Por ejemplo, mi esposa procede al embargo, ¿verdad?, para pasar a la mesa. Y nos recoge a todos. Cuando voy a casa de mi mamá me dice, a ver, mijito, dame tu celular y lo ponemos en la cajita de no lo tocas. Sí. Sí, mamá. No se trata de detalles. Oye, pues, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Cómo te fue en el trabajo? ¿Qué nos compartes? ¿Qué ha pasado a lo largo de la mañana? ¿no? Claro. Y entonces surgen cosas tan interesantes como elemento de discernimiento, ¿no? Que después, ya en privado, los administradores de la familia van a tratar en un momento a solas. Sí. Yo siempre digo, no sé, hay cosas que no se pueden tratar con el rebaño. ¿Por qué rebaño? Se espantan, ve uno los ojitos así, de repente, ¿verdad? Entonces, hay cosas que se pueden hablar ahí y hay cosas que son propias del ministerio. Sí. Porque los esposos tienen ministerios ordinarios y extraordinarios. Eso debe tener claro. Yo tengo ministerios en casa que son propios de mi oficio y otros que soy extraordinario, pero que también tengo que entrar. ¿Sí? De la misma manera que el ministro ordinario de la comunión. Claro. Es usted. Así es. ¿Verdad? Pero de repente anda tan ocupado que necesita un ministro extraordinario que lleve a la comunión a un enfermo, que le ayude en la cuando son misas con muchísima gente, donde tienes muchísimas personas comulgando para que se vuelva ágil, y las personas reciban la Eucaristía en un tiempo adecuado y puedan tener una base de recogimiento. Por eso están los ministros extraordinarios dentro de la celebración dominical o en las grandes celebraciones, en las celebraciones multitudinarias, para que las gentes tengan oportunidad de recibirla a tiempo y puedan tener su recogimiento. Fíjense ustedes todo el tiempo que nos hemos llevado sobre el segundo altar, para poder señalar sobre el tercero. ¿Cuán importante es el segundo? Es vital, padre. Mire, ¿cómo se siente usted cuando tiene un ministro extraordinario que le ayuda? Pero además de que le ayuda, lo comprende, lo hace con ganas, llega en el momento preciso. Y que hace las cosas bien hechas, que le adivina uno el pensamiento. No, una maravilla. ¿Verdad? ¿Cómo se siente de repente cuando convive ahí en la parroquia, un café con él? Y ¿cómo se siente, verdad? Que se siente íntimo. Claro. Y empieza uno hasta a abrir de más el corazón, ¿verdad? Así es. Como que hay una fusión así. Se da ciertas empatías, donde el oficio se da con amabilidad. Sí, es ciertamente. Se imagina de repente un día que la esposa viene retrasada del trabajo y te llama al celular. Dice, oye, ahí dejé un poco de comida en el refrigerador, caliéntala, ¿no? Entonces digo, pues a mí no me va a pasar nada, no voy a dejar de ser hombre, me meto, caliento. Yo como varón le pido a Dios que bendiga esto, que mi esposa llegue con bien, pongo la mesa como he aprendido que la pone ella, siento al rebaño, ¿verdad? Y le pongo una servilletita aquí, yo te amo, bienvenida. A ver, dígame, padre, ¿qué va a pasar en la noche? ¿Qué va a pasar? No, pues es una... Pues estás iniciando el ritual de las caricias. Por eso mi compadre me decía, ya grande y en paz descanse, que su señal para ver si su esposa estaba contenta o no era el desayuno. Claro que sí, ¿por qué? Le preparaba un buen desayuno y él sabía que había hecho todo lo que tenía que haber hecho, ¿no? Entonces funcionaba en la comida y ese momento sagrado, único, especial. Por eso, a nosotros nos gusta insistir en estar todos en la mesa. Todos en la mesa. Sí, hay que hacer ese esfuerzo. En ese momento, y bueno, a veces es complicado por los tiempos. Algo que a mí me ha ayudado mucho, por ejemplo, es que nosotros cambiamos la dinámica de los alimentos un poco estilo Norteamérica. Porque para mí que es difícil estar en el día
La comida fuerte es prácticamente imposible. Entonces, prácticamente hacemos 4 comidas. O dejamos la comida fuerte 7 de la tarde, ¿no? Para poder estar y vivir esta parte, porque además en la dinámica que hay a mi familia, que es un poco distinta, necesitamos estos tiempos, son fundamentales. Tienes todo, fíjate, Arnold, que acabas de decir algo muy importante que yo he estado reflexionando y lo he compartido cuantas veces he podido, que uno de los grandes problemas que vivimos particularmente en México es este tipo de ritmo alimenticio. Tenemos el ritmo alimenticio de la época, de una etapa, de un entorno agrícola. El desayuno, la comida y la cena. Bien, eso funcionaba, era muy bueno cuando tenías la forma de vivir así, o cuando eran aquellas ciudades que tus desplazamientos eran muy cortitos, donde en 15 minutos estabas en casa, podías comer y regrésate a tu trabajo sin ningún problema. Ahora no, ahora esto es imposible y le ha afectado, particularmente le ha afectado muchísimo a nuestra patria, ese sentido. Y yo abogo para que hagamos un cambio de horarios en nuestra forma de alimento. Sí, es muy estilo europeo o norteamericano. Yo lo aprendí visitando a mi familia en Estados Unidos, que después del trabajo ellos llegan y comen. A mí no se me antojaba, evidentemente, a las 6 de la tarde comer aquello y decía, espérate, ¿no? Pero ahora, por la necesidad y dada la importancia de estar juntos, pues lo hemos hecho así. Sí, es muy bueno, muy bueno. Esto debe cambiar. Fíjense ustedes cómo esto que tan certeramente nos has dicho, Arturo, estos 3 altares, el alimentarte en la Eucaristía, el alimento en la mesa, va a llevar al tercer altar para poder entender el mutuo alimentarse en la intimidad. Pero eso lo veremos en el siguiente segmento, aquí, entre el mito y la doctrina. Gracias por continuar con nosotros. Mandamos un saludo a Pepe, que en estos momentos va a estar deberá andar dando sus charlas por las partes más norteñas de nuestro continente. Anda por allá en estos momentos por Canadá. Lo saludamos. Por eso, como les decíamos en los programas anteriores, no es fácil que el hermano Pepe Nava esté siguiendo el ritmo con nosotros, porque es el que anda del tingo al tango. Del tingo al tango, prácticamente recorriendo casi todo el continente y anexas. Síganlo a través de nuestro muro de Facebook para que sepan en qué comunidades va a estar, en qué ciudades, qué eventos tienen, qué cursos están dando. Vale la pena adentrarse en todo lo que Pepe y su comunidad realiza en el orden a la formación, en el orden a la predicación. Es una enorme obsequio que nos ha dado el Señor a través de esa comunidad, la comunidad Viento Más Fuego. Saludamos a todos ellos, a Jerry, Julie, a Yair, Anabel, etcétera, etcétera, todos ellos. Síganlos a través de nuestro muro de Facebook. Y estamos hablando sobre estos 3 altares. Entramos a la culminación de todo ello, el tercer altar. ¿Cuál es él? Bueno, pues el tercer altar podríamos decir que es el altar del lecho, por así decirlo, de la cama donde los esposos comparten la intimidad al descansar, al terminar la jornada, ¿verdad? Para dormir, para descansar y recuperar las fuerzas para seguir el ministerio. Pero también en el caso de la vida matrimonial, pues se da un encuentro personal e íntimo con Jesucristo a través de esa persona con la que yo comparto la miel y la hiel. Entonces, fruto de haber preparado este proceso de intimidad que se traduce en la caridad mutua, no hay mayor preparación
para este momento de unidad del alma y del cuerpo de los esposos, que el haber desgastado durante todo el día, haber tratado de vivir en la caridad, en el servicio. La caridad se traduce en servicios tan sencillos como: no te preocupes, yo recojo ahorita la basura, yo la saco, ¿verdad? Sí, que ya viene tan sencillo como esto, ¿verdad? ¿Cómo se traduciría esta caridad en el hecho del altar, en el altar del lecho? Bueno, pues se traduce primero en la creatividad conyugal. Bien, muy bien eso, muy bien eso es fundamental. No está peleada con la santidad, sino al contrario, es parte de ese proceso. De la misma manera que en la liturgia hay sus normas, porque hay normas para que esto sea sacro, sí. Pero también estamos de acuerdo que hay ciertos elementos de creatividad que favorecen el encuentro con Jesucristo. Sí, haciendo este símil, en la celebración eucarística sigues normas, pero mucho depende del énfasis que el presidente de la asamblea pone y la disposición de la misma asamblea tiene para la celebración. Entiéndase, hay ciertas normas en el hecho marital, pero la clave está en el énfasis y en la disposición. Yo creo que esto nos ayuda mucho a no querer entender esto de la liturgia matrimonial o a evitar la tentación de creer como algo muy cuadrado. Claro, sí. O algo, sino esta espontaneidad muy propia de la naturaleza humana. Se me venía a la mente esta idea de la gracia supone la naturaleza. Si yo no puedo dejar la espontaneidad, esta parte donde la creatividad y el respeto al otro, que no lo podemos perder de vista, pues tienen que ser como la regla, ¿no? Y entonces el acto conyugal se prepara en un día y uno va aprendiendo con el tiempo, pues lo que ayer decíamos, que la mujer funciona diferente al hombre y que hay que ayudar a la mujer a la disposición y que hay que uno disponerse y que incluso el entorno tiene que ser dispuesto, ¿no? La cama siempre limpia, la sábana siempre cambiada, no por llegar. ejemplo, esas serían las normas. Pero que ayuda. Yo no entendía mucho de recién casado que hay que tener la cama luego y decía, pues tranquilo, no hay. Pero luego vas aprendiendo que ese orden de dejar el pantalón donde tiene que estar, dejar eso, te dispone de tu espacio. Bueno, hoy con 4 bendiciones es un poco más complicado, pero está esa idea, ese esfuerzo de querer tener el mayor orden posible para que esté dispuesto, para que ese altar, en ese altar se pueda celebrar la vida, se pueda celebrar el amor y esté Jesucristo bendiciendo ese momento, ¿no? Mucha gente, estoy seguro, no sé si has sido tu experiencia, hermano, que le cuesta trabajo entender que en el acto conyugal está presente Cristo, que Cristo lo bendice, y no alcanza a ver esa trascendencia. Y bueno, no es que esté uno pensando, sino es el Dios el que nos ayuda a disponernos, el que nos ayuda a encontrarnos, el que hace que eso sea un momento vivo, pleno. Sí. Mira, sobre esto que dices, voy a poner el ejemplo. Yo cuando celebro la Eucaristía no estoy en todo momento pensando, Señor, ¿eres tú? No lo estoy pensando. Ya el Señor es, por la consagración, es Cristo en mi persona y se va. Y es Cristo quien realiza los actos. Es lo mismo en una relación de intimidad conyugal. Es Cristo quien se dona a su esposa, la iglesia, y se donan precisamente en hombre y mujer. Y sobre esto que estamos mencionando, sobre las normas, me gustaría puntualizar simplemente de qué estamos hablando de normas. ¿Qué es lo que no entra? Pues no entra lo que es inmoral. No entra lo que es inmoral.
Por ejemplo, no entra la pornografía. No entra la pornografía. Y conversando con ustedes, pues llegamos a la conclusión, no se necesita. No entra la pornografía por un lado, ni tampoco entra la mojigatería. Ni una ni otra cosa. Sí, yo pienso que ahí la clave está mucho en la comunicación. No puedes convertir a tu esposa o a tu esposo en un objeto. No lo puedes utilizar. Es un ejercicio de donación. Es un ejercicio de donación. O sea, no es un ejercicio... Claro que hay una satisfacción personal, que es placentero, desde luego, pero ese no es el fin. El fin es donarse y siempre estar abiertos a la vida. No podemos... sería como el resultado de la liturgia, tú me corregirás, estar abiertos a la vida, a la vida. Y Dios hace todo lo demás. Dios hace todo lo demás. Entonces, pues, pienso que tendría que ser por ahí, ¿no? Sí, definitivamente, Padre. Y es que realmente es un don de Dios, es un regalo de Dios que nos da en el ejercicio de este altar, ¿no? Y el primero que menciona la mística conyugal, pues no tiene mucho, es San Juan Pablo II, allá por 1984, y que también desarrollaría la teología del cuerpo, ¿verdad? Hermosísimo. Esto es recomendable para los jóvenes, ¿verdad? Para que puedan entender toda esta mística. Y entonces surge lo que se conoce como mística conyugal. Lamentablemente hay pocos textos en español. La mayoría son en italiano que hablan de la mística conyugal, porque esto es una mística, la presencia de Dios en la comunidad de los esposos, ¿no? Y entonces hay otro teólogo de la gregoriana, Sant'Eva Bolín, ¿verdad? Que es el primero que utiliza el elemento de esta liturgia del Eros, apoyado en San Juan Pablo II, ¿no? Y entonces realmente sí hay elementos o ciertas normas, así como en la liturgia eucarística hablamos de ritos iniciales que nos preparan para la escucha de la palabra, para tomar el cuerpo y la sangre de Cristo, y ritos conclusivos. También en la Sagrada Liturgia erótica tenemos ese preámbulo del encuentro que entra el discernimiento, la creatividad, ¿sí? La unidad, ¿verdad? Entra todo esto, ¿verdad? Este proceso, ¿verdad? Que se va a dar al inicio. Entonces, por esta vida moderna, de repente encontramos que pues andamos a las prisas, ¿verdad? Y pues ya, de una vez, ahí te voy. Oye, espérate, y sobre todo la mujer, o sea, aquí, sobre todo el varón tiene que pensar que ella es la que va a recibir al invitado. Claro. Y cuando viene alguien a casa, nos gusta que nos avisen, ¿verdad? Sí, pues sí, ¿no? Va a venir el padre, no es lo mismo que va a venir el padre que, oye, pues vamos a ver qué le gusta. Echarle mucha agua a los frijoles. Sabemos que mucha agua y que le gusta esta comida, a que llegue. Ya viene a comer. Oye, padre, pero fíjate que íbamos a salir ahorita, ¿no? Claro. Esto de improvisar, esto de llegar y como si fuera yo un ser irracional, como el perrito que llega y huele y se trepa y empieza a copular, sí, porque es un ser irracional. Claro. Pero aquí estamos haciendo un acto de donación, un acto de comunidad, un acto de intimidad. Entonces necesitan, por así decirlo, esos ritos iniciales, ese preámbulo. Claro. Donde va la caricia. Sí, la palabra. Yo me atrevo a decir que es casi 24 horas antes. La caricia, es el mensaje en el teléfono, son muchos detalles que pueden hacer las cosas muy diferentes. Pero además, lo más interesante de eso es cómo humaniza. Cómo hace que el acto es algo muy humano, muy que te edifica, que trasciende al final del día, ¿no? No es un acto bestial, sino profundamente humano, ¿no? Por ejemplo, en este sentido, hermanos, me atrevo a preguntarles, ¿han tenido necesidad del elemento pornográfico? No. Para nada, ¿verdad? No. En absoluto. Al contrario, yo creo que es lo que genera la mayor distorsión de la sexualidad humana. Primero porque hace poco leía un estudio, pues no corresponde a la realidad. Se nos ponen cosas que no corresponden a la realidad. Y en el encuentro conyugal es muy diferente, ¿no? Es muy diferente a cómo se nos vende todo eso, ¿no? Desafortunadamente,
tenemos un serio problema, ¿no? de consumo de pornografía en América Latina. Yo creo que a nivel, no sé si a nivel mundial. Sí, no, es que América Latina es el que más consume pornografía y México es el país que más consume en América Latina, desafortunadamente. Y ya no hablamos solamente de cualquiera, infantil. O sea, aquí tenemos un gravísimo problema de eso. Bárbaro, la distorsión, pues, que esto genera. Y hace, ustedes sabrán mejor que yo, un profundo daño espiritual. Sí, eso que menciona Arnold, quiero complementar esta información tan valiosa que, padre, antes de por sí la pornografía en la acción de la liturgia me desvía de lo que es donarme a la persona. Yo me salgo ante un tercero, un cuarto que ni conozco ni nada. Pero ahora el problema que tenemos también es que hay ciertas películas de este tipo que están ritualizadas. O sea, que se ha agregado algún tipo de conjuro o de maleficio. Hijo del maíz pulquero. Y entonces esto se pone más grave. Esto se pone más. Es como al final del día, no solamente la pornografía, también este mundo erotizado que vivimos de comerciales de televisión. Quiere uno ver una serie, una película y se encuentra uno con contenido que no está bien, que incluso ni en la historia embona de una buena película, comerciales, ¿no? Donde se te vende esa idea de que como muy egoísta de la sexualidad humana y que no es para el que no quiere, sino para que puede más, no sé cuántas cosas raras. Claro. Y es eso, hacer de la sexualidad un acto bestial, no un acto de donación, un acto autorreferenciado, vaya, y no un acto de encuentro con el otro, ¿no? Entonces yo creo que de lo peor que puede pasar es recurrir a este tipo de cosas como para disponerme a lo mejor son estos ritos iniciales donde reconoce al otro como, no como un altar, no solo como un altar, sino como la imagen viva de Jesucristo. Yo con esto quiero concluir. Cuando a mí me preguntan, dices, Señor, bueno, y hago un referente muy sencillo para la vida, para la intimidad conyugal. Tu encuentro con tu cónyuge es el encuentro que tiene el pueblo de Israel con la tierra prometida. Ve al otro como la tierra prometida que el Señor tu Dios te ha entregado a ti, porción del pueblo de Israel. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel con la tierra prometida? Primero, la explora. Segundo, la conquista. Tercero, la cultiva. Cuarto, la labra. LuzCatólica.com. La hace que sea fecunda. Y quinto, la cuida. Sí. Y el elemento culminante está cuando se da esa unidad de alma y de cuerpo. Sí, claro. Cuando se da ese vínculo, ¿no? Ese punto, Arturo, no lo vamos a tocar ahorita. No lo vamos a tocar hoy. Porque ese tiene que desarrollarse. Ese vínculo alma-cuerpo, que ustedes, hermanos, lo han vivido, la experiencia de comunión de almas en la intimidad, lo veremos en el siguiente programa. No se lo pierdan, porque esto es realmente fundamental. Nos vemos en otra emisión más de Entre el mito y la doctrina.